gusto saludarles, amables televidentes y radio oyentes, en este día, miércoles 15 de diciembre. Sean bienvenidos, bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática, que por la gracia de Dios nuevamente voy a compartirles, esta vez con mis hermanos, nuevamente Ramsés Ágreda y Rodi Reyes. Hermano Rodi, bienvenido nuevamente. Sí, gracias, pastor, por esta invitación que me ha hecho otra vez a estudiar o repasar este estudio de la lección de Escuela Sabática tan interesante para estos tiempos que estamos viviendo. Amén, hermano Ramsés, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Para mí también es un privilegio estar compartiendo aquí en estos estudios de las lecciones de Escuela Sabática. Amén. Quisiera este día enviar un saludo muy especial a los televidentes del canal 52.7 en la ciudad de Houston, Texas. Al mismo tiempo, invitándoles para que nos juntemos este sábado por la mañana para adorar a nuestro Dios en el templo Pentecostés Los Lirios, que es donde la iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles renta. La dirección es 1023 Harbor Street, Houston, Texas 77020. Tendré el privilegio este sábado de predicar la palabra de Dios por la mañana y me gusta siempre invitar a nuestros amables televidentes para que vengan con nosotros y adoremos juntos a nuestro Padre Celestial. Me es una gran alegría cuando estrecho mis manos con los amables televidentes que visitan nuestra iglesia. Así que vénganse, hermanos, este sábado y gocémonos en el Señor desde las 9 de la mañana en adelante. Este servidor predica como a eso de las 10:45, porque antes está el repaso de la lección de Escuela Sabática, de manera que les invito para todo el servicio de la mañana. Y por la tarde, por supuesto, hay otro servicio que es para despedir el sábado, donde los jóvenes también tienen su participación. Serán bienvenidos todos los que atiendan este llamado. Bendiciones. Como siempre, vamos a pedir la bendición del Señor para que Él nos guíe en el estudio. Hermano Rodi, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta mañana podemos estudiar tu palabra junto con todos nuestros hermanos, Señor, que nos están viendo en sus diferentes partes. Queremos pedirte, Padre Celestial, tu bendición y que tú nos des, mi Dios, sabiduría, tanto a nosotros en el panel como a los hermanos que nos están viendo, para darle el sentido correcto, Señor, a tu palabra y que pueda ayudarnos para el crecimiento espiritual. Bendícenos y acompáñanos en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Otro de los subtemas de la lección de esta semana es el que tiene por título Humillados por nuestra propia debilidad. Y es que, hermano Rodi, ¿por qué debemos vencer la cultura de la calumnia, que es un mal tan arraigado en muchos seres humanos, incluyendo a veces los cristianos? Bueno, estos son defectos de carácter que con ellos no van a poder entrar en el cielo, definitivamente. Y no solamente nos estorban a nosotros, sino también nos estorban a quienes. Si los tenemos estos defectos, a las personas que con la calumnia son afectadas por lo que se dice. Y el Tito 3:2 dice aquí que nadie difame, dice el apóstol Pablo, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Este es el consejo del apóstol Pablo. Muy importante. En Santiago capítulo 4, versículo 11, ¿lo tienes ahí, hermano Rancés? Sí, dice Santiago capítulo 4, versículo 11, dice lo siguiente. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Aquí vemos claramente cuando se trata de, o sea, ¿a qué lleva la murmuración? O sea, cuando nosotros hablamos de una persona y no hablamos directamente con la persona afectada, lo que estábamos hablando en la lección anterior, ¿verdad? Nosotros si hay algo contra nuestro hermano, no debemos ir a contárselo a otro, porque ya eso es pecado. Tenemos que ir directamente a la persona y tratar el asunto con esa persona, pero con mansedumbre. Es muy importante eso, como lo dice, nosotros habíamos leído Gálatas, hay otro versículo que me llama mucho la atención, Gálatas capítulo 6. Fíjense bien cuál debe ser el método que nosotros debemos usar para cuando nosotros vamos a restaurar a un hermano que ha caído en pecado o está en un pecado abierto, ¿verdad? Dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre,
considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Eso es muy importante, o sea, no es dejar de decir la verdad tenemos que decirla, el pecado hay que llamarlo por su nombre, pero en mansedumbre, que el amor de Cristo esté en nuestro corazón para tratar de rescatar esa alma que ha caído en pecado. Bueno, aquí está hablando no de la restauración, sino también de hablar mal de otra persona, difamarla, que otros de los defectos que en estos últimos días se ve. Y creo que no solamente en estos últimos días, también Pablo le escribe allí en Tito, porque también era es un problema de la naturaleza humana sin Cristo, que el ser humano tiende a hablar mal, a calumniar a personas que no me gusta su forma de actuar, su forma de ser, y calumnio o hablo mal de esa persona cuando la Biblia condena esto. Esto es un defecto que no solamente afecta a uno, y no deja desarrollar en nosotros el carácter de Cristo, sino que también ennegrece el carácter de otros hermanos que si vamos con ellos y conversamos, quizás no son como nosotros pensamos, y muchas veces eso afecta la relación en las iglesias, porque por la calumnia es algo que Satanás usa, fue lo mismo que Satanás usó en el cielo para virarse contra Dios. O sea, difamó del carácter de Dios. Y mira todo lo que ha venido como resultado de esa difamación del carácter de Dios a este mundo. Cómo este mundo se ha manchado, se ha ennegrecido y cuánto sufrimiento ha sufrido la raza humana y el mundo precisamente por la calumnia. Qué delicado, hermanos, es esto de la murmuración. ¿Alguna vez te habías puesto a pensar que al hacer esto eres juzgador de la ley? Mira hasta dónde se llega, hermanos, en la gravedad de este pecado de la murmuración. Murmuramos de la ley, juzgamos a la ley. Oh, hermanos, ¿cuánto deberíamos entonces tener mucho cuidado con esto de la murmuración, con esto de la calumnia, con esto de la difamación? Y esto es interesante porque el primer texto que leímos dice que esto debemos cuidar de no hacerlo a todos los hombres. Es decir, no debemos tener esta maldad en nosotros, no solamente con los hermanos de la iglesia, sino también con toda la raza humana. Esto, como decía el hermano Rodi, es un pecado que viene originado del enemigo, de Satanás. Yo creo, hermanos, de que debemos vencer este mal con la ayuda de Jesús. Debemos de ser victoriosos sobre esto. A veces es triste ver cómo algunos predicadores, en el afán de que la gente los vea como que ellos son los únicos que tienen el mensaje correcto, se dan a la tarea de difamar a otros, aún en el sostén propio. Es triste ver cómo tal o cual predicador se proyecta como que si fuera el único que tiene la verdad absoluta y difama, utiliza las redes para difamar a otro obrero de sostén propio. Es algo, hermanos y hermanas, que debemos buscar erradicar de nuestra vida. Eso no nos va a llevar al cielo. Qué grave este pecado. Pero vamos al don de profecía. Hermano Racés, si lees por favor la cita que viene a continuación. Sí, dice: no hable mal de nadie, no escuche ningún mal informe acerca de nadie, porque si no hubiera oyentes, no habría maledicentes. Si alguien habla mal de otro en su presencia, no se lo permita. Rehúse escucharlo, aunque sus modales sean suaves y su voz dulce. Esa persona puede profesar aprecio, no obstante, lo cual puede lanzar insinuaciones encubiertas para apuñalar el carácter en medio de la oscuridad. Y eso lo vemos nosotros claramente, ¿verdad? Como estamos hablando. O sea, porque hay personas que siempre llegan hacia uno criticando a otros hermanos. Yo creo que, hermanos, es un pecado que nosotros debemos evitar. Yo creo que la iglesia sería mucho más sana si nosotros verdaderamente procediéramos a resolver el problema directamente con la persona y no aceptar, por más que venga una persona con palabras suaves, como lo dice aquí, no aceptar que nadie venga a criticar a otro, porque ya estaríamos en el pecado del chisme. Estaríamos participando, o sea, más pecado hay en los que critican que a veces que en los que cometen el mismo pecado. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Sigue diciendo: evite resueltamente escuchar, aunque el murmurador insista en que se sentirá abrumado hasta que pueda hablar.
abrumado, por cierto, por un secreto maldito capaz de separar a los mejores amigos. Vayan ustedes, los abrumados, y libérense de su carga en la forma en que Dios lo indicó. Primeramente vayan y hablen con su hermano acerca de su falta entre ustedes y él solos. Ha enfatizado la lección, hermanos, esta semana, lo importante que es solos abordar esta situación con la persona. Esta cita de Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 49 y 50. Cómo, hermanos, descarta completamente el ser influenciados por otros en lo que nos dicen en relación con otra persona. Valdría la pena que evitemos eso de ahora en adelante, que rechacemos el que nos envenenen la mente. Si tenemos que hacer algo de averiguar, como dice acá, busquemos a la persona que está involucrada y averigüemos directamente con él o con ella. Pero, hermano Rancés, ¿qué proseguirá solo si el culpable se niega a hacer caso? Bueno, en Mateo capítulo 18, versículos 16 y 17, ¿verdad? Vamos a Mateo capítulo 18, ahí está la respuesta para esta pregunta. Dice el versículo 16 y 17. Bueno, vamos a leerlo desde el 15, ¿no? Para tener un contexto. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Así dicen estos versículos de Mateo, capítulo 18, versículos 16 y 17. ¿Algún comentario? Sí, realmente una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? O sea, esta es la regla que nosotros debemos seguir cuando uno tiene que, si hay un problema en un hermano, no decírselo a otro, sino primeramente estando tú y él solos. Ese es el primer paso. Pero si no te oyere, dice claramente, ¿verdad? Busca 2 o 3 testigos. Y si no oyera a esos 2 o 3 testigos, ¿qué tiene que hacer? Decirlo a toda la iglesia, ¿verdad? Pero ahora, en este método, hermano, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que se trata de la restauración de la persona. Se trata de que esa persona pueda recapacitar. Muchas veces en el primer intento no se logra que una persona recapacite de su error que ha cometido. A veces nosotros tenemos que correr la segunda milla con él. Claro, ya llega un momento en que ya si la persona no oye, ya por lo menos esa sangre no corre sobre nosotros o no somos responsables de esa sangre. ¿Qué dice la cita del don profético que sigue? Dice, si esto falla, lleven a 2 amigos y háblenle su presencia. Si estos pasos no dan resultado, entonces díganlo a la iglesia. Ni un solo incrédulo debe estar al tanto del más mínimo detalle del asunto. Comunicarlo a la iglesia es el último paso que se debe dar. No lo publiquen entre los enemigos de nuestra fe. O sea, ahí hay una lección importante. O sea, ¿quién se entera de los problemas de la iglesia? Ni mi familia, ni mis amigos, ni ningún incrédulo, ni nadie que no sea parte del cuerpo de Cristo. No hay por qué contarle a un incrédulo, no hay por qué decirle a alguien que no está informado del asunto. Y yo me fuera un poquito más. Hay personas que aunque son de nuestra fe y no están a la altura espiritual, y no sería bueno que supieran lo que está pasando, hay veces que por amor a esa persona y a la persona afectada hay que mantenerla al margen, porque los asuntos que pueden hacer que otros sean contaminados si los escucharan, también nosotros deberíamos, por resguardar a la persona, pienso que no deberían ponerse en conocimiento de personas que no contribuirían en el crecimiento, en la restauración de la persona afectada. Esto es bien delicado porque estamos en un mundo donde existe el diablo. Y el diablo, cuántas rencillas hay, cosas que personas escuchan que no tenían que escucharlo, y esa persona sale con un criterio y lo que pudo haber sido pequeño se hace un océano que envuelve media iglesia
y como resultado se hace mucho daño. Esto es importante que nosotros lo analicemos siempre. Hay un principio en las hermosas enseñanzas de la Biblia que dice: no digas de una persona ausente lo que no estás dispuesta a decir si ella estuviera presente. Hay un capítulo en las hermosas enseñanzas de la Biblia que se llama la chismografía y la calumnia, y tiene ese principio, dice: no digas de alguien ausente lo que no estarías dispuesto a decir si estuviera presente. Y esto va con esto perfectamente. O sea, yo no puedo decir de alguien ausente lo que no estoy dispuesto a decirlo si estuviera presente. Exacto. Bueno, prudencia, hermanos, es lo que se requiere para manejar estos casos. Pero, hermano Rodi, explique lo que puede hacer o romper la verdadera restauración. Bueno, según Gálatas, capítulo 6, versículos 2 y 3, dice aquí: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Bueno, la ley de Cristo, ¿cuál fue? Dijo Jesús: le doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que fue lo que dijo el apóstol Juan. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Explica lo que puede hacer o romper la verdadera restauración. Dice aquí: sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Cómo yo llevo las cargas de mis hermanos? Poniéndome en su lugar. Lo primero que yo tengo que hacer antes de reprender a alguien es ponerme en su lugar. Después que yo estoy en su lugar, en su zapato, entonces yo puedo entender lo que fue lo que hizo Jesús. Jesús vino a este mundo y se puso en nuestro lugar. Tomó nuestro lugar, y desde la condición de hombre, entonces Jesús puede restaurar la humanidad. Nosotros tenemos que ponernos los zapatos del otro. Y después que esté en su zapato, entonces yo voy a tomar una decisión o voy a actuar. Ahora, eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí: sobrelleven uno las cargas de los otros. O sea, cuando yo me pongo en tu lugar, yo puedo echar un brazo para que es lo que Dios quiere, que la iglesia se una y se edifique mutuamente. Y en esa postura o a esa condición debemos llevar a toda la iglesia. No ser indiferente, que es lo que hoy se ve, mucha indiferencia. Nadie toma la carga de nadie, nadie se preocupa por el asunto de nadie, y cada cual se hace partícipe. Entonces no se hace partícipe del sufrimiento del otro, sino que más bien lo que hace es calumniar, dividir, y es lo que sale del corazón humano. Si Cristo estuviera entronado en nuestra mente y en nuestro corazón, viéramos resultados diferentes. Aquí podemos ver entonces que un versículo nos habla de lo que puede hacer la verdadera restauración, y el otro nos habla de lo que puede impedir o romper la verdadera restauración, el creerse uno más que el otro. Pero vamos a ver qué nos dice el don de profecía al respecto, hermano. Por favor, Ramsés. Sí. Dice: recordemos que la obra de restituir al errante debe ser nuestra principal preocupación. Esta labor no se debe realizar de manera orgullosa, entrometida o dominante. O sea, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Se trata de la restauración del ser humano. Por más enemigo que tengamos nosotros, hay enemigos abiertos, pero aún así, hasta por esos enemigos, Cristo murió por ellos también. Y se trata de restaurarlos. Obviamente hay muchos que no van a escuchar, pero nuestra labor tiene que ser tratar de alcanzar al desviado, ¿verdad? Dice: nuestro comportamiento no debe expresar: se me ha concedido autoridad y la utilizaré para lanzar acusaciones sobre los que han errado. La obra que debemos realizar por nuestros hermanos no es que los rechacemos, ni que los llevemos al desánimo o a la desesperación al decir: usted me ha decepcionado, por lo tanto no trataré de ayudarlo. Y muchas veces es una de las actitudes que hay, ¿verdad? Por eso que nosotros siempre, como lo dice, y vuelvo, insisto en ese versículo, Gálatas capítulo 6, versículo 1, cuando tenemos que amonestar o reprender, tiene que ser con espíritu de mansedumbre, porque si no hacemos daño a la iglesia, hacemos daño a una persona. Se trata de rescatarla, de restaurarla. Exacto. Dice: ¿quién se erige como juez repleto de sabiduría y poder para pisotear a los que se sienten oprimidos y necesitados de ayuda? Manifiesta el espíritu de los fariseos y se arropa con el manto de su autoproclamada dignidad. Internamente agradece a Dios porque no es como los demás y supone que su actitud es encomiable y que es bastante fuerte
para no ser tentado. Y eso me recuerda mucho la oración del fariseo y el publicano. O sea, el fariseo cuando oraba, decía: Señor, te doy gracias porque no soy como este publicano que tengo aquí al lado, doy diezmo de todo lo que tengo. O sea, el hombre gozaba de justicia propia, ¿me entiendes? Mientras que el otro sí fue justificado. ¿Por qué? Oh Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Ve? O sea, es reconocer primeramente, hermanos, el pecado, es reconocer nuestros defectos de carácter para poder crecer en la gracia. Ese es el propósito de la vida cristiana. Bueno, entonces pidamos al Señor que nos ayude para que seamos humildes y reconozcamos nuestra propia debilidad antes de estar pues queriendo sacar, como decimos, la paja que está en el ojo de nuestro hermano. Hay que sacar mejor la viga nuestra, hermanos, para que de esa manera no estemos cayendo en estos pecados. ¿Qué les parece si oramos para que Dios nos ayude a vencer esto? Padre nuestro, sin duda tú estás buscando que perfeccionemos nuestro carácter con esta lección y has querido en ese sentido que analicemos este punto donde lamentablemente estamos fallando. Queremos pedir perdón por las veces que hemos caído en la difamación, en la murmuración, aún en la calumnia. Las veces que no hemos seguido los pasos de Mateo 18, en buscar restaurar al que ha fallado. Perdónanos, Señor, las veces que hemos actuado con un espíritu farisaico. Hoy estamos aquí reconociendo que sobre todas las cosas se debe manifestar un espíritu como el tuyo cuando se trata de nuestro semejante. Pedimos, por favor, que nos des tu gracia, que nos des, Señor, también tu perdón y nos des esa ayuda para hacer las cosas mejor delante de ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.